Buenos días, muchas gracias por estar en esta reunión y por acompañarnos en esta mesa que hemos denominado Avances en la comprensión, prevención y atención de poblaciones vulneradas. Tenemos 4 investigadores jóvenes de esta generación que se ha formado y ha llegado ya a hacer aportaciones muy interesantes. Todos los 4 que están presentando en esta mesa tienen proyectos que han sido financiados. 3 de ellos trabajan en escenarios internacionales y otra trabaja en un modelo de atención que ha sido reconocido también internacionalmente. Les voy a presentar voy a presentar al primero y después le daré uso de la palabra y luego presentaré al que sigue y así sucesivamente. El primer trabajo lo va a presentar la investigadora Marta Cordero. El tema es tratamiento de la dependencia al alcohol, de la teoría a la práctica, en la organización de los servicios de salud. Ella es psicóloga egresada de la FE Zaragoza de la UNAM. Tiene una maestría en salud mental pública con campo de estudios principal en salud mental pública. Tiene experiencia en evaluación de programas y servicios de salud en la Secretaría de Salud. Ha participado en investigaciones de evaluación de programas de tratamiento para alcohólicos, validación, instrumento para dependencia al alcohol y consumo nocivo de alcohol, determinantes sociales, COVID-19, y su línea de investigaciones de evaluación de programas y servicios de salud mental. Actualmente colabora en el Centro de Investigación en Salud Mental Global en el Instituto. Su tema va a tratar sobre la permanencia en tratamiento y cómo lograr que las personas que buscan ayuda permanezcan el tiempo suficiente para hacer la diferencia y cuál es el reto de salud de su tema de mucha relevancia. Muchas gracias. Marta Cordero, por favor, puedes hacer tu presentación. Gracias, doctora. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias a todos por la invitación. Yo les voy a hablar de pues de cómo el tratamiento de la dependencia al alcohol se ha visto últimamente modificado de acuerdo a las distintas demandas y cambios en los sistemas de salud. Como todos sabemos, o la mayor parte de los que estamos aquí, el consumo de alcohol es un factor de riesgo para más de 200 enfermedades crónicas. El consumo de alcohol en las Américas aproximadamente es superior en 40% a la media mundial. En México ocupa el 1.1% de las capacidades se debe a trastornos por el consumo de alcohol y según la encuesta nacional de consumo de drogas, existen 23 millones de personas con consumo excesivo de alcohol y 6.2 millones de habitantes que requieren tratamiento por este tipo de problemas. ¿Qué es lo que sucede con el tratamiento de la dependencia? Bueno, ahí, en principio, para que nosotros podamos hablar de algún tipo de intervención, necesitamos caracterizar qué tipo de población vamos a trabajar, con qué tipo de población objetivo vamos a trabajar. Pues a lo largo de la historia, desde que Edwards y Gross en 1976 hablaron de lo que es caracterizaron por primera vez el síndrome de la dependencia al alcohol como un conjunto de síntomas. Entonces empezó una diferenciación importante sobre cómo nosotros vamos a abordar el consumo de alcohol, lo que vamos a trabajar, qué tratamientos o qué alternativas. Entonces, a partir de aquí se empezó a hablar de, por ejemplo, abstinencia, tolerancia, cómo el consumo de alcohol es un problema del neuroadaptativo y que requiere distintos abordajes médicos, psicológicos y farmacológicos. Para el 2013, con la aparición del DSM-5, se distingue a 3 tipos de la dependencia leve, moderada
a partir de criterios de diagnósticos, de los cuales se requieren cierto número de criterios, en el caso de la dependencia leve, 2, la moderada 3 a 5 y la severa así sucesivamente hasta 7 o 11 criterios. Y bueno, básicamente lo que nos indica todo esto, lo que nos permite es identificar la severidad de la dependencia entre los consumidores, a diferencia de la CIE 11, por ejemplo, en donde ya se están hablando de unos patrones de consumo, se distingue entre el episodio nocivo, el patrón nocivo y la dependencia. ¿Por qué es importante o distinguir hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir? Bueno, pues básicamente es importante porque a partir de cuando una persona tiene algún tipo de problema en términos de salud físicos, médicos y psicológicos, será el abordaje que nosotros debamos de trabajar, si es un abordaje de tipo de terapéutico breve, si requiere un tratamiento para la desintoxicación en el presentar abstinencia, si requiere algún abordaje más complejo que amerite farmacología. Entonces, a partir de ahí se empiezan a distinguir distintas estrategias de tratamiento. A diferencia de todas las clasificaciones en la CIE 11, por ejemplo, se establece ya el consumo de alcohol o la importancia de abordar estos problemas desde un ámbito de la salud pública, las consecuencias, se observa cómo este tipo de patrones de comportamiento requieren distintos abordajes y son importantes para la morbilidad y mortalidad por este tipo de sustancias, en el caso del alcohol. ¿Qué es lo que nos dicen los estándares internacionales para trastornos de uso de sustancia o en el caso del consumo de alcohol? Bueno, pues básicamente nos permite identificar que en un servicio de tratamiento los programas deben de ser adecuados a la población objetivo, ¿no? Es decir, deben de distinguir entre estas características o estos tipos de dependencia de acuerdo al modelo que se esté trabajando, si nosotros vamos a dirigir una intervención breve, una intervención psicosocial o una intervención farmacológica. Tenemos que tener claros los objetivos, ¿no? Que van desde reducir el consumo, lograr la abstinencia, o bien minimizar la comorbilidad, prevenir recaídas y a la el funcionamiento psicosocial de las personas. Si en los servicios de tratamiento no se tiene claro los objetivos, difícilmente habremos de evaluar los cambios en el individuo a través del corto, mediano o plazo. Estamos dentro de la clínica, pues es importante saber, uno, qué es lo que voy a hacer, cuál es mi objetivo, qué voy a trabajar, cuál es mi población que tengo y cómo lo voy a medir. ¿Qué es lo que nos dice justo ahora? Es que nos construimos o sabemos que aquello que estamos haciendo en la práctica clínica está teniendo algún tipo de resultado. Si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra población de objetivo, bueno, pues para empezar necesitamos saber cuál es la estimación del número de personas que requieren un servicio, cuál es la proporción de personas que contacta, que acude a los servicios, cuál es la población que tiene acceso a los servicios, cuál es la población con trastornos de uso de alcohol que acude a un servicio de salud y recibe algún tipo de intervención y cuál es la proporción de población objetivo que se apega a un servicio de tratamiento. Básicamente en esto que estamos llamando cobertura ajustada por calidad, me voy a detener un poquito porque a partir con este modelo conceptual es que se trabajó esta investigación. Hay ya antecedentes tanto en el país como a nivel nacional e internacional a través de los estudios de la doctora Medina Mora con la doctora Bellet y el doctor Borges respecto a documentar cuál es el tratamiento, cuáles son los requisitos para considerar un tratamiento mínimo, que la persona tiene algún tratamiento mínimo para trastornos mentales. En el caso de la farmacología se requieren 2 o más visitas a consulta, y en el caso de psicoterapia 4 o más visitas en consulta ambulatoria. Quiero comentarles que este proyecto
estos resultados que les estoy presentando datan de la evaluación de un servicio de tratamiento de consulta externa especializado en México desde 2003 a 2017. El objetivo fue evaluar la cobertura ajustada por adherencia, es decir, cuántas personas, cuál es la proporción de personas que se apegan al servicio de tratamiento, al menos que reciben al menos 4 sesiones. Mi objetivo específico fue estimar, comparar el perfil sociodemográfico de los usuarios de algún servicio de tratamiento, estimar la cobertura. Perdón. Esto es el contexto. Lo que estamos viendo aquí es un poquito este centro de tratamiento especializado para el consumo de alcohol. Se encuentra en la Ciudad de México, data de 40 años de tratamiento aproximadamente, en el cual se ha trabajado, pues ha recibido atención a lo largo del tiempo a la población residente de la Ciudad de México, y en promedio observamos que desde 2003 a 2017 han acudido a este servicio a solicitar tratamiento en promedio 1,100 personas. Entonces se observa cuál es la dinámica histórica. Ha tenido momentos muy brillantes para la atención, donde el tratamiento la gente acudía con mayor frecuencia en determinados tiempos. Por ejemplo, podemos observar en el 2000 y en el 2012 dos momentos donde las personas acudían con mayor frecuencia a solicitar tratamiento por primera vez. En este centro de atención especializada hubo 2 momentos para la atención. Uno que podemos distinguir de un modelo psicosocial, que es el que me interesa comparar, y un modelo de atención especializada. En el modelo psicosocial existía básicamente un abordaje multidisciplinario desde el primer contacto, donde quienes hacían la evaluación de las necesidades de tratamiento para la población consumidora de alcohol eran psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, y hacían una valoración. Entonces, en promedio se tardaban entre el primer contacto, una vez que acudía la persona al centro, y la entrevista inicial o la historia clínica, entre 1 y 3 días. A partir de ahí se le hacía una entrevista inicial, se le determinaba si era candidato a recibir tratamiento en la unidad, y si era candidato se ingresaba a tratamiento y se le otorgaban distintos servicios para trastornos de uso de alcohol. Si no era candidato se referían a otras instituciones. Los servicios que se ofertaban eran psicología, psiquiatría, terapia familiar, psicología, y en algún tiempo estuvo una unidad de desintoxicación. Para el modelo especializado, que esto fue a partir del 2013, lo estamos considerando como modelo especializado, dado que el primer contacto de recepción era el psiquiatra, y el psiquiatra es quien hace la valoración con el objetivo de identificar si es tratamiento, de identificar la comorbilidad asociada a los trastornos de uso de alcohol, y sobre todo si requiere algún tipo de abordaje farmacológico. A partir de ahí se le ingresaba a los distintos programas de tratamiento. Básicamente se ingresa a un programa de psicoeducación, se le manda a psiquiatría, y una vez entre la valoración entre la historia clínica, la interconsulta psicología y al estudio socioeconómico y todo el diagnóstico diferencial, se le determinaba si era candidato a recibir tratamiento, se mandaba a psicología o bien a terapia familiar. Como observan, la cantidad de servicios disminuyó. Básicamente se identificaron nada más 3 servicios: psicología, terapia familiar y psiquiatría, a diferencia de un abordaje más integral, donde había una participación de un equipo multidisciplinario más amplio, sobre todo por la participación de la valoración en términos de la medicina, las comorbilidades, el trabajo social que se hacía. Y bueno, básicamente la idea de comparar estos 2 servicios es saber en qué modalidad de tratamiento y de organización de los servicios estamos teniendo resultados diferenciales. Entonces, estas son las características sociodemográficas. Nosotros tenemos
a una N de 8,000, se evaluaron en este periodo a 8,900 sujetos, de los cuales el 31% acudió a un servicio especializado y el 68% a un modelo de abordaje psicosocial. La mayoría se observa cómo ha cambiado también las características en ambos modelos. En un principio había mayor participación de los hombres, posteriormente un acierto de estos servicios es que empezaron a captar más mujeres, empezaron a llegar, empezaron a acudir a los servicios de tratamiento, cosa que era muy complicado que las mujeres acudieran a un servicio de tratamiento especializado, sobre todo por la idea del consumo de alcohol encubierto. La mayoría, en el caso de los tratamientos especializados, eran casados o con pareja, y en el caso de los modelos de abordaje psicosocial estaban separados, habían perdido a su pareja recientemente o tuvieron pareja y ya llegaban con esta condición de incluso soledad, abandono, un tanto diferente, en años posteriores, donde la mayoría acudía acompañada. La escolaridad se ha mantenido, la mayor parte de la población en términos tanto del especializado como del modelo psicosocial es escolaridad básica, considerando la básica como ahorita se está definiendo a nivel bachillerato, y entre el 13 y el 15% se acudía con estudios superiores. ¿Qué es lo que sucedió en términos justo del número de sesiones? Bueno, pues en términos de esta variable que nos da cuenta quienes se apegan o se adhieren más a un servicio, sí observamos diferencias estadísticamente significativas entre un modelo de atención especializado y un número de psicosis y el número de sesiones en el modelo psicosocial. En el modelo psicosocial definitivamente se conservaban en promedio 9.5 sesiones la mayor parte de la población, a diferencia de un modelo de atención especializada. Mucho de esto se explica, nosotros consideramos, por el tiempo que tardan entre la valoración inicial y la valoración de interconsulta en psicología, lo cual retrasó el hecho de que las personas regresaran al tratamiento. Una posible explicación de eso. En términos de la cobertura ajustada por adherencia, observamos ya un efecto mucho mayor en términos del modelo psicosocial. La mayor parte, el 66% de la población que era ingresada que era tratada con este abordaje, se quedaba más de 4 sesiones, lo cual nos está diciendo cuáles son los resultados o por qué es importante tener un abordaje psicosocial a diferencia de un especializado que apenas sí alcanzó el 44%, lo cual no quiere decir que sea malo, quiere decir que estamos bien, pero también hay factores que pueden mejorar la cobertura de atención y obtener mejores resultados, tanto para la adherencia. Si nosotros tenemos mayor apego, pues es más probable que tengamos mejores resultados y a la larga que se logren los objetivos. Hicimos un modelo de regresión logística para saber cuáles eran las variables asociadas al consumo, a la cobertura ajustada por adherencia, y observamos que básicamente el solo hecho de pertenecer a un modelo psicosocial eleva la probabilidad casi 4 veces más de permanecer en tratamiento, de tener adherencia, de apegarse a sus sesiones, más que en el modelo especializado. Si bien es cierto, la escolaridad es un factor importante, al igual que la edad y el hecho de llegar a los servicios ya con pérdida de la pareja, también influye en el apego al tratamiento, cuando no es tan importante como lo explica el solo hecho de estar en una u otra intervención. ¿Qué es lo que nos hace pensar todo esto? Pues básicamente nos hace
pensar respecto a la importancia de definir en principio cuál es el esquema de los servicios de atención en cualquier unidad de consulta externa, en cualquier servicio hospitalario, delimitar perfectamente la población objetivo, la importancia de involucrar al personal de la salud mental, todo, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, para poder abordar de manera integral el tratamiento por uso de sustancias, incorporar la atención médica y psiquiátrica a los consumidores de sustancias para mejorar la adherencia terapéutica. También es importante nos hacer reflexionar, sobre todo en la supervisión clínica. Ahora que estamos en la celebración del centenario del doctor de la Fuente, donde el doctor de la Fuente nos hacía un llamado hacia mirar hacia un abordaje sistémico, y recordar que el abordaje sistémico tiene que ver con que los sistemas están en constante renovación, en constante cambio, y requieren, para seguir funcionando, requieren adaptarse a los cambios internos y externos. Es importante tener claro cómo a partir de la reorganización de los servicios de salud, de los modelos de atención, vamos a poder tener mejores resultados y ofrecer a la población un mejor servicio de tratamiento. Es súper importante reducir la brecha de atención a personas con trastornos de uso de alcohol. El modelo, estos resultados nos hacen pensar que el modelo psicosocial puede ser una alternativa para reducir la brecha de atención a estos trastornos. Y pues con esto quiero cerrar mi participación, agradecer mucho a todos los terapeutas, a todo el personal clínico, a todos los usuarios que llegan a los servicios de tratamiento y que son una luz para identificar los resultados y orientar la toma de decisiones, y sobre todo cómo ofrecer mejores resultados en los servicios de atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta estupenda presentación, y que nos habla no solamente de cómo hacer llegar a las personas a tratamiento, sino cómo mantenerlas en tratamiento para hacer una diferencia, y cómo poder evaluar dos modalidades diferentes para esta población tan específica, que son las personas que abusan del alcohol, en un centro que está pues ubicado en la zona donde tenemos un grave problema relacionado con este tema. Y pues muchas felicidades. Creo que el doctor de la Fuente amó este proyecto y estaría muy contento de conocer tus resultados. Pues gracias por hacer la mención a que estamos justamente pues honrando su vida a los 100 años de su nacimiento. Muchas gracias, Marta. El siguiente trabajo es igualmente interesante, lo presenta la doctora Claudia Raful Loera. Ella es licenciada en psicología y maestra en ciencias en uso indebido de sustancias, doctora en salud pública, es miembro del SNI, profesora asociada en la Facultad de Psicología de la UNAM e investigadora también del Centro de Investigación en Salud Mental Global de nuestro instituto. Ella va a hablar del estigma como barrera de acceso a la salud en dos poblaciones vulneradas, personas con VIH y personas que consumen drogas. Creo que todos tenemos un consenso, estamos de acuerdo en la importancia del estigma, en cómo el estigma retrasa el tratamiento y también lleva hacia la agravación de los trastornos, y por qué es necesario combatir el estigma. Sin embargo, pues tenemos enfrente los retos de cómo medir de manera adecuada el estigma, y cómo medir entonces los cambios en los programas de atención al estigma y su impacto. La doctora Raful nos va a presentar justamente este trabajo de cómo dos escalas que están proponiendo que nos responden a algunos de los retos que nos enfrentamos cuando queremos evaluar este constructo. Así que muchas gracias, doctora Raful, es usted el micrófono. Muchas gracias, doctora, y también agradezco el espacio y la invitación a presentar aquí en esta mesa. Bueno, ahí ya están viendo mi diapositiva, ¿verdad? Ok,
Bueno, agradezco también a los coautores que me han apoyado con la validación de estas escalas. Estamos ahorita en proceso de publicación de las dos escalas, entonces los datos que estamos presentando no han sido publicados en ninguna otra parte. Para comenzar, voy a hacer una breve definición de estigma, cómo lo estamos entendiendo para poder operacionalizarlo y para poder estudiarlo en estas poblaciones vulneradas. Voy a comentar acerca de la metodología que seguimos para validar las escalas, las principales características que tienen las muestras y los resultados de validez y confiabilidad que encontramos, así como los posibles usos clínicos y de investigación de estos dos instrumentos. Bueno, para definir estigma se han utilizado distintos tipos de conceptos, pero lo que consideramos más importante es hacer la distinción entre que no es una característica que tiene la persona, sino es una característica que se le está atribuyendo desde una relación de poder. Entonces, generalmente se pueden utilizar coloquialmente de manera indistinta estigma y discriminación, pero la diferencia sería, está entre quien lo hace y quien lo está sufriendo. Entonces, en este sentido, estigma requiere de una relación de poder que lo permita, está buscando la explotación o en este caso el control o la exclusión de personas para tratar de mantenerlas dentro o fuera de cierto estatus social o de cierto control social. Y finalmente va a estar moldeando la conducta para generar vergüenza y conductas evitativas, lo cual va a estar después relacionado con el autoestigma o el estigma internalizado que pueda sentir esta persona por las características que se le están atribuyendo. Para estudiarlo, nosotros lo que hicimos fue buscar, bueno, quiero decir que la validación de estas dos escalas es parte de un programa más grande de investigación acerca del consumo de cristal en la Ciudad de México. El consumo de cristal está asociado con un riesgo mayor a tener VIH y también a un riesgo de estigma por el tipo de prácticas que se pueden tener por el propio consumo. Iniciando esta investigación nos dimos cuenta que no contábamos con escalas validadas para población mexicana que estuvieran relacionadas específicamente con estos dos temas y que además estuvieran midiendo tres tipos de estigma, que son el estigma promulgado, el internalizado y el anticipado, y cómo estos tres mecanismos pueden estar afectando el acercamiento de la población a servicios de salud. Esa era la búsqueda que estábamos haciendo y encontramos dos escalas de algunas colegas en la Universidad de California en San Diego que han estado estudiando los mecanismos de estigma en poblaciones vulneradas, incluyendo estas dos, por consumo de sustancias y por vivir con VIH. Además de estas, también hay otras como por consumo de, bueno, estar en tratamiento de metadona y otro tipo de conductas. Entonces, con permiso de las autoras, tomamos las escalas, las tradujimos a español e hicimos toda la metodología para la validación de estos instrumentos. Buscamos a adultos que estuvieran viviendo actualmente en México e hicimos la aplicación tanto del pilotaje como de la prueba completa en línea, dadas las condiciones sanitarias en las que nos encontramos, y contamos con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la UNAM. Para el pilotaje de la escala de VIH, contamos con 107 participantes, y en esta especialmente fue interesante este proceso de pilotaje porque abrimos las preguntas para discutir la aplicabilidad, la calidad y las opciones de respuesta. Dejamos algunas preguntas abiertas para que las personas que estuvieran contestándolas, que ya eran personas que viven con VIH, nos dijeran qué opinaban acerca de la escala.
y desde ahí encontramos ciertas diferencias que pudieron estar relacionadas pues con contextos culturales distintos que en Estados Unidos, los cuales voy a abordar ahorita en las siguientes diapositivas. Para la escala de estigma por consumo de sustancias, contamos con 45 personas para el pilotaje y ya en las muestras completas tuvimos 362 personas que respondieron la escala de VIH y 407 de sustancias. No son las mismas personas quienes respondieron estos instrumentos, digamos que son dos estudios simultáneos que estuvimos llevando hace algunos meses. Corrimos las pruebas de normalidad y encontramos que teníamos una muestra no paramétrica, por lo que optamos por un análisis que tuviera una matriz policórica y hacer un análisis factorial exploratorio de mínimos cuadrados ponderados con rotación oblicua para ambas escalas. Ok, entonces aquí les estoy presentando las características sociodemográficas de los participantes de la primera, de las personas que viven con VIH. No, esto está excluyendo a las personas que estaban en el pilotaje. Vemos que la mayoría de las personas que respondieron son hombres. Hubo una proporción muy pequeña que no quiso responder su sexo. La mayoría de las personas tenían una orientación gay. Tenían un nivel educativo pues bastante distribuido, pero la proporción más alta estaba en licenciatura. La mayoría son solteros. La mayoría tienen bueno, no la mayoría, el 25%, el porcentaje más alto tiene un empleo de tiempo completo y tenían un empleo regular. Como nos interesaba también conocer acerca de otros datos sociodemográficos, aquí estoy incluyendo el ingreso mensual promedio, dado que originalmente este estudio estaba planeado para hacerse en campo real, no en línea, entonces pensábamos que podríamos tener una distribución más importante acerca del ingreso mensual, pero no fue así. Respecto a la edad media eran 32 años, el rango de intercuartil es de 28 a 40 años. Por cuestiones de justo de hacer este estudio en línea, hubo 179 personas que no respondieron los datos sociodemográficos, pero que sí respondieron toda la escala de VIH. Quiero aquí enfatizar que en este caso, a diferencia de muchos estudios psicosociales, el que tengamos una representación más alta de hombres que de mujeres no es tan desproporcionado, porque lo que estábamos buscando de manera propositiva era simular la proporción de hombres y mujeres que viven con VIH en México. No es tan alta, la proporción es más o menos entre el 65 y 70%, y después podría yo abordar, si tengo tiempo, las dificultades de encontrar a mujeres que viven con VIH a través de mecanismos en línea, porque son poblaciones aún más ocultas. Encontramos que la mayoría de las personas consideran que adquirieron el VIH por tener sexo sin condón, aunque algunas personas respondieron también haber utilizado drogas inyectadas y compartir parafernalia, o por consumo de drogas no inyectadas que los podían llevar a conductas riesgosas. Creo que 2 personas dijeron que había sido a partir de transfusión sanguínea, que nos imaginamos que son los casos de las personas que tienen más años viviendo con VIH o que habían nacido con VIH. También me es importante decir que quienes contestaban en la opción de otra, bueno, podían contestar más de una de estas opciones, pero quienes respondían otra también incluyeron ahí de manera cualitativa que había sido por abuso sexual, porque se había roto el condón, o por stilting, que es esta práctica sexual en la que la persona que trae el condón se lo quita sin autorización de la otra persona. Entonces, si bien estas 3 prácticas las podemos considerar dentro del sexo sin condón, para las personas es sumamente importante hacer esta diferenciación de que no había sido su decisión el tener esta práctica sexual.
También a partir de los datos que nos dio el pilotaje, preguntamos en la muestra completa con quién habían compartido el estatus positivo, dado que las preguntas están relacionadas precisamente con esto, ¿no? El estigma que pueden vivir si su familia sabe o si no sabe. Y encontramos aquí de manera importante que 49% no lo habían compartido con su familia. Y esto va a ser importante para la escala, dado que pues un tercio de las preguntas están relacionadas con el estigma que viven dentro de sus familias. Una proporción, esta pregunta, perdón, también la podían responder con más de una opción, entonces posiblemente quienes han compartido con la red social cercana, pues también han incluido a la familia, a la pareja y también al personal de salud. Y consideramos también especialmente importante, dado el interés como barrera a los servicios de salud, pues esta proporción, la mayoría que no está diciéndole al personal de salud que viven con VIH. Encontramos una variedad importante en los años con el diagnóstico. Tenemos la media eran 3 años desde el diagnóstico de VIH. 96% dice estar en tratamiento antirretroviral y esto posiblemente está relacionado pues con el muestreo de bola de nieve que se hizo con personas que pues probablemente se conocen a partir de redes de organizaciones de salud que están buscando que haya una adherencia al tratamiento. Entonces este dato es favorable, probablemente no representativo de una muestra que no haya sido por conveniencia, ¿no? 10% reportó haber sido diagnosticado ya con SIDA y este diagnóstico, la media fue de hace 2 años. Entonces, que tengamos el diagnóstico de SIDA de hace 2 años y el diagnóstico de VIH de 3, nos habla que hay un retraso en el diagnóstico de VIH muy importante, dado que la conversión hacia SIDA tarda pues aproximadamente 7 años si la persona tiene salud. Entonces no es que haya una evolución tan rápida, sino que probablemente el diagnóstico es muy retardado. Ahora, respecto a los niveles de estigma que encontramos, bueno, por el lado de los datos psicométricos, encontramos que la escala tuvo un alfa ordinal de Cronbach de 0.87, o sea, tiene buenos datos acerca de la validez y la confiabilidad. Explica el 69% de la varianza y tiene un RMSR de 0.11. Corrimos distintos modelos y este es el modelo que tenía un mejor ajuste. Ahora, respecto a los 3 mecanismos de estigma que les mencionaba al inicio, el promulgado, el anticipado y el internalizado, vemos que todos tienen un alfa ordinal que se puede considerar como alta y está dividida por el estigma que se vive por los familiares, por los profesionales de la salud, y este es el promulgado, el que se vive actualmente o se ha vivido, y el anticipado, el qué pasaría si supieran. Y por esto es importante que la mitad de la muestra no le haya dicho a su familia o no lo haya decidido no compartirlo todavía. Y también está el estigma internalizado, que es el que en el caso de la escala de VIH pues tiene una puntuación más o menos alta. En el lado derecho de la diapositiva estoy mostrando los datos crudos de la escala. Las líneas son los intervalos de confianza que tenemos y vemos que el estigma anticipado es el estigma que se tiene más alto, nuevamente probablemente relacionado con que todavía no se ha compartido el estatus con todo el círculo social, pero el estigma internalizado sigue siendo un dato importante que tenemos que tomar en cuenta. La escala original incluía también preguntas acerca del estigma que se vive con trabajadores sociales. Sin embargo, nosotros hicimos esas preguntas, pero optamos por eliminar esas preguntas de la propuesta de la escala validada para población mexicana, debido a que el rol que tienen los trabajadores sociales en México y en Estados Unidos es muy distinto, dado que en Estados Unidos es
mucho más cercano a un servicio de consejería, y desafortunadamente en México no hay oportunidades para que los trabajadores sociales tengan esta relación tan cercana con los pacientes que se atienden en alguna clínica. Respecto a las características ahora de las personas que respondieron la escala de estigma por consumo de sustancias, aquí también tenemos una proporción mayor de hombres, que también representa en todo caso la mayor proporción de la población que está consumiendo sustancias en México, aunque la brecha es mucho más corta en este sentido, tanto en los datos que estoy mostrando como a nivel epidemiológico en México. El nivel educativo estuvo un poco más esparcido en distintas categorías. Tenemos a una proporción importante también con licenciatura y con nivel alto de preparatoria. La mayoría eran solteros, y teníamos profesiones o más bien ocupaciones de todo tipo, ¿no? Estudiantes, trabajadores, empleados, personas desempleadas. Gracias. Teníamos una fuente de ingreso regular y una distribución en el ingreso promedio. La edad media eran de 27 años. En esta diapositiva estoy mostrando cuál es la proporción de sustancias que estaban consumiendo, porque además de hacer la validación de la escala, también preguntamos el ASIST, que es el instrumento, uno de los instrumentos que se utiliza para medir niveles de consumo riesgoso y la necesidad de intervención. Entonces vemos que sí tenemos una distribución en pues, todas las sustancias que se están preguntando en el ASIST, y que sí hay consumos altos en esta población, aunque la mayoría tienen un consumo bajo. Voy a pasarme ya a los datos de la escala. Bueno, aquí nada más decir que la mayoría no han estado en tratamiento, entonces también eso estará relacionado con el estigma como barrera a tratamiento. Y vemos que la escala tiene también una alfa ordinal alta de 0.93, explica un poco más de la varianza, que es 72%, y tenemos también los mismos resultados en el sentido de alfas ordinales altas para todos los factores. Y decidimos hacer lo mismo, de excluir a los ítems relacionados con los trabajadores de la salud. Entonces, como conclusiones, pues encontramos que sí tenemos beneficios acerca del muestreo por bola de nieve en línea y la recolección de datos. Precisamente como son poblaciones vulneradas, esto probablemente facilitó que especialmente con la población de VIH, contestaran de una manera más abierta, poder tener una muestra que no fuera tan pequeña como si se hubiera recolectado en otro escenario. Ambas escalas son válidas y son confiables para la población mexicana. Los niveles de estigma que tenemos reportando ahorita nosotros son más altos que los que reportan las escalas originales, es decir, esta población tiene un estigma más alto. Y también quisiera nada más cerrar diciendo que los futuros estudios que vamos a hacer son relacionados con explorar con quién y cómo se decide el compartir el estatus positivo de VIH, estudiar esta interseccionalidad de los motivos de estigma coexistentes, porque sabemos que nuestras poblaciones en este caso fueron distintas, fueron independientes, pero sabemos que había participantes que podían tener ambas condiciones. Y finalmente quiero agradecer a las organizaciones y a las personas que nos ayudaron en la difusión y en la recolección de los datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Raful, por esta muy interesante presentación y esta pues, escalas y posibilidades de medición de una perspectiva mucho más amplia del estigma que aporta a la investigación sobre este tema, en el que, como dije, todos coincidimos en su importancia, los retos de la medición, sobre todo de los elementos complejos, más allá de la vergüenza o la culpa, y el internalizado que ha recibido también mucha atención,
pues esta perspectiva más amplia que nos ayuda también a mejorar nuestros programas para prevención del estigma, así que le agradezco mucho esta aportación y su importante conferencia. Nuestro siguiente tema lo presenta el doctor Jamil Vega. Habla de su pregunta es: ¿influye la personalidad en la aceptación de medidas preventivas de VIH en poblaciones clave? El doctor Jamil Vega es médico psiquiatra y doctor en salud mental pública por la UNAM. Muchas felicidades por este reciente y muy merecido grado. Está adscrito como investigador en el Centro de Investigación en Salud Mental Global de nuestro instituto. Durante 8 años coordinó el programa de salud mental de la Clínica Especializada Condesa y actualmente es el coinvestigador principal por México del proyecto internacional INPREP, Brasil, México y Perú, desde 3 países. Y nosotros, digamos, hemos visto muchos estudios que buscan quién sería la población adecuada para recibir medidas preventivas y cuál sería la población que nos daría los mejores resultados. La mayor parte de los estudios pues hablan de quién tiene riesgos, de qué tipo de riesgos y cómo seleccionar estas poblaciones. Pero el doctor Vega se ha interesado en ir más allá para preguntarse cuáles son las características de las personas que pueden tener más éxito, y pues se enfrentó al reto de ver cómo influye la personalidad, lo que nos da, digamos, mediciones importantes, pero sobre todo guías para saber quiénes son nuestras mejores poblaciones para qué tipo de intervenciones. Entonces me da mucho gusto que haya incursionado en este tema de las variables mediadoras, porque sabemos que tener los riesgos no es suficiente. Y entonces le pido que tome el micrófono y nos presente sus resultados. Gracias, doctora, gracias a todas por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy y pues por la invitación y hacerles la presentación acerca de los resultados que he logrado obtener a través de este proyecto de investigación que, como bien lo menciona la doctora Medina Mora, es parte de un gran proyecto internacional que pues justo acaba de terminar el 30 de junio. Estamos en la fase de la limpieza de la base de datos principal, además de la construcción de los diferentes análisis y reportes resultados que vamos a tener. Entonces yo voy a hablarles acerca de uno de ellos que fue parte, que evidentemente fue el objetivo principal de mi proyecto de investigación como doctorado. Y voy a hablarles acerca de cómo es que, o si es que, la personalidad influye en la aceptación de medidas preventivas al VIH en poblaciones clave en nuestro país. Específicamente, solo voy a dar algunos antecedentes en este sentido, y es que el VIH sigue siendo la peor pandemia que tiene la humanidad, o ha tenido la humanidad en los últimos años, específicamente en el siglo XX. Aún se reporta que existen alrededor de 36 millones de personas viviendo con ello, y en México, al igual que otros países de Latinoamérica, tenemos una epidemia concentrada, es decir, es una epidemia que afecta mayoritariamente a poblaciones o personas que comparten ciertas características y que puede ir o pueden tener prevalencias del 8 al 34%, siendo las mujeres trans aquellas que tienen el mayor impacto en este sentido. No así al compararlo con la población general. Y es que el VIH sigue siendo una infección y una pandemia que afecta a toda la humanidad en sus diferentes aspectos y modalidades, pero la prevención ha sido una pieza clave para tratar de evitarla o que continúe la pandemia. Y si bien al principio a lo mejor estas medidas preventivas estaban basadas en la abstinencia sexual, lo cual pues era evidentemente imposible, han ido evolucionando hasta llegar a esta última, que es de la que vamos a hablar, que se llama la profilaxis preexposición, que básicamente consiste en la toma de un medicamento que está compuesto por 2 antirretrovirales y previene la infección por VIH en aquellas personas que son negativas y que llegan a exponerse hasta en un 99% cuando se toma de manera adecuada y se tiene el seguimiento pertinente en este sentido.
Y es por eso que en la región de Latinoamérica, al ser una de las regiones que también aporta un número significativo para la población o las personas que viven con VIH, desde el 2016 hasta junio de este año es que se desarrolló este proyecto IMPREP que buscaba justamente evaluar la aceptabilidad, la viabilidad y la costo-efectividad de la profilaxis preexposición en el contexto de nuestros países y adaptándose a las características de los sistemas de salud de estos tres países que, como ustedes seguramente sabrán, Brasil y México son los que aportan el mayor número de personas que viven con VIH cada año en la región de Latinoamérica, no incluyendo al Caribe, porque esa es tiene otras características. Pero entonces, este proyecto que yo les presento, el objetivo principal fue tratar de evaluar específicamente qué tanta disposición tenían aquellos o aquellos potenciales usuarios de la PrEP en un contexto de tratar de evaluar un poco más a detalle estos elementos que pueden estar influyendo en la disposición que pudieran tener estos potenciales usuarios y específicamente los HCHs o los hombres que tienen sexo con hombres como parte de la generación de evidencia para que pudiera dilucidarse de una mejor manera qué características tendrían que tener o tenían o tienen, perdón, aquellos HCHs que están dispuestos a tomar la PrEP. Entonces, en este sentido ya existe mucha evidencia al respecto. La PrEP tiene, pues digamos, una antigüedad de alrededor de 10, 12 años que comenzaron a aparecer los primeros estudios en los cuales se mostró su eficacia tan elevada para la protección. Y con respecto a la disposición a tomar la PrEP en las diferentes poblaciones de HCHs, que es la población más afectada, se han reportado prevalencias o disposición de usar esta medida preventiva entre el 19 y el 96%. Y sí se han identificado algunos factores, como bien lo mencionaba la doctora Meina Mora, que están más bien relacionados específicamente con las conductas de riesgo, tanto sexuales como consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? O aquellos también que tienen una alta percepción de adquirir la infección por VIH son los que evidentemente están más dispuestos en este sentido. Como parte del trabajo previo de los resultados que les voy a mostrar, hicimos también un trabajo entre los tres países para evaluar la disposición en línea de los HCHs y en México logramos juntar una muestra de alrededor 6,000 participantes y encontramos que de estos 6,000 participantes el 70% estaban dispuestos a tomar la PrEP si es que estuviera disponible. Esta encuesta fue hecha en el 2018 cuando no existía esta medida. Y también hicimos un análisis de evaluación para identificar esos factores que pudieran estar relacionados o asociados con esa disposición a tomarla y encontramos que aquellos HCHs que conocían la PrEP de manera previa tenían una mayor disposición a tomarla y al mismo tiempo también aquellos que identificaban como facilitadores de acceso a la PrEP como que tuvieran acceso gratuito al medicamento, a la consejería o a las pruebas de detección de VIH para el monitoreo, también tenían una mayor disposición al usar la PrEP. Nosotros sabemos que estos factores han sido bien estudiados, pero quisimos ir más allá y quisimos identificar o tratar de evaluar cómo es que la personalidad, por ejemplo, de los diferentes tipos o rasgos de personalidad podían influir en este sentido. Y la personalidad ha sido ampliamente estudiada en su asociación y relación con los comportamientos saludables y se han identificado que los rasgos de amabilidad y escrupulosidad son los que más se relacionan con esto. En cuanto a los estudios de VIH, por el contrario, aquellos sujetos o personas que tienen mayores puntajes en este rasgo de apertura a la experiencia o extraversión tienen mayores conductas sexuales o mayores conductas de riesgo con relación al consumo de sustancias y eso los pone en mayor riesgo a adquirir VIH, pues. Entonces, era pertinente para nosotros evaluar esto y lo hicimos a través del modelo psicobiológico del temperamento y carácter de la personalidad de Cloninger, que evalúa básicamente dos aspectos, que es el temperamento y carácter, entendiendo al temperamento como aquella característica que tiene una relatividad heredable bastante probada en este sentido y que tiene una gran relación con ciertas variantes y con ciertas
alelos de receptores de neurotransmisores asociados específicamente a padecimientos mentales como es la depresión o el trastorno bipolar o la dificultad en controlar la impulsividad. De igual manera, el carácter, entendiendo como esta característica de la personalidad que está moldeada básicamente por el aprendizaje y por las experiencias y por la cultura y por la normativa social en la cual se desenvuelve la persona, es que nosotros consideramos que era el modelo más pertinente y más adecuado para evaluar esto. Entonces, nuestro objetivo básicamente fue determinar qué dimensiones o subdimensiones del temperamento y carácter estaban prediciendo o podían predecir la disposición a usar la PrEP, independientemente de los otros factores que ya han sido ampliamente estudiados entre una población de HCHs de la Ciudad de México. Nuestro estudio fue transversal, tuvo un muestreo por conveniencia y el muestreo se calculó con base a la fórmula de muestras finitas. La recolección fue de noviembre del 2018 a mayo del 2019. Básicamente fueron varones que HCHs mayores de 18 años con 6 años de escolaridad mínima y que se autorreportaran como VIH negativos. Los instrumentos de medición que utilizamos fue el mismo cuestionario que utilizamos en línea en el 2018, que aborda diferentes aspectos y elementos como los sociodemográficos y las conductas relacionadas con la actividad sexual y relacionadas con aspectos que pudieran estar asociados al uso de la PrEP. Y para el ASIST, al igual que la doctora Raful, también utilizamos, para el consumo de sustancias, al igual que la doctora Raful, utilizamos el ASIST para evaluar el nivel de riesgo de las diferentes sustancias que pudieran tener. Y bueno, evidentemente usamos el inventario de temperamento y carácter para evaluar la personalidad. Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de nuestro instituto. Respecto a los resultados, de manera general quiero mostrarles lo más relevante y encontramos que la media de edad de nuestra población fue de casi 25 años. La gran mayoría, como pueden observar, tienen un alto nivel de escolaridad, teniendo preparatoria completa o más. Y un poco más de la mitad reportó haber tenido un ingreso medio o más, según los estándares del INEGI en aquel entonces, del 2018, para considerar un ingreso medio en este sentido. Y la gran mayoría de nuestra muestra, aunque eran hombres que tienen sexo con hombres, la gran mayoría se identificó o identificaba como una atracción exclusiva hacia los varones, aunque también tuvimos algunos otros que referían atracción sexual exclusivamente hacia mujeres o hacia hombres y mujeres. La disposición al uso de la PrEP en esta muestra fue del 65%, casi 66%, muy parecida a la que encontramos en la muestra más amplia que tuvimos en línea en el 2018. Y con respecto a la personalidad, el aspecto del temperamento, solamente 4 subdimensiones del temperamento tuvieron una diferencia entre los grupos, o sea, es decir, entre aquellos que tenían disposición y aquellos que no. Para el tema de la subdimensión de timidez y dependencia, los que no tenían disposición al uso de la PrEP tuvieron puntajes más elevados y no así, por ejemplo, los que sí tuvieron disposición, que tuvieron puntajes más elevados en la subdimensión o en el rasgo de personalidad, afán por el esfuerzo o ambición. Ninguna dimensión o subdimensión del carácter tuvo diferencias entre los grupos. Con respecto a la conducta sexual, ustedes pueden observar aquí de manera general que básicamente aquellos HCHs que tenían disposición a usar la PrEP tenían mayor o reportaron mayor prevalencia de conductas sexuales de riesgo. Por ejemplo, el sexo anal receptivo sin condón, que se considera el estándar de la conducta sexual de riesgo, que infiere mayor riesgo de adquirir VIH, fue mucho mayor en aquellos que estaban dispuestos a tomar la PrEP, pero sucedió lo mismo en todas las demás conductas que se les interrogaron en este sentido. Y con respecto a las sustancias, la única que mostró diferencia entre los grupos fue el consumo de poppers. Los poppers son estas sustancias derivadas, que pertenecen al grupo de los inhalables y que se utilizan normalmente en un contexto de la actividad sexual. Esta fue la única sustancia que tuvo diferencias, siendo el grupo de HCHs con disposición al uso de la PrEP que evidentemente tuvo una mayor prevalencia de riesgo bajo o riesgo moderado con relación a esta sustancia, pero también al construir la variable de uso de drogas club, que es algo que se está utilizando actualmente igualmente en un contexto de la actividad sexual,
también aquellos que estaban dispuestos a tomar la PrEP fueron los que reportaron la mayor prevalencia en este sentido. Con relación a los aspectos asociados al uso de la PrEP o al uso hipotético de la PrEP, aquellos HCHs con disposición al uso de la PrEP reportaron como menor, o le confirieron menor relevancia o menor importancia a las barreras relacionadas con las creencias o las barreras informativas si es que estuvieran utilizando la PrEP. Y de manera sorpresiva también encontramos que ellos preferían la PrEP que tiene una modalidad de toma diaria, o sea, la pastilla se toma de forma diaria, y no así, por ejemplo, los que no estaban dispuestos a tomar la PrEP pareciera que tienen o desearían tomar o estar mejor bajo un esquema de PrEP que consiste en la inyección bimensual de un antirretroviral para estar protegidos, que esta es una medida que apenas está en las últimas fases de la eficacia clínica en los ensayos pertinentes, pero que muy próximamente es probable que esté disponible. Y finalmente, cuando hicimos o construimos nuestro modelo para tratar de identificar estos factores o estos elementos asociados, encontramos que solamente los dos rasgos de personalidad pertenecientes al temperamento, como fue la dependencia y el afán por el esfuerzo, fueron aquellos que predijeron o que tuvieron un valor predictivo significativo hacia la disposición al uso de la PrEP, siendo la dependencia aquel rasgo que más bien disminuía la disposición y el afán por el esfuerzo quien lo aumentaba, independientemente de los otros factores que fueron incluidos dentro del modelo y que en este modelo final se mantuvieron en un nivel de significancia importante. Es verdad que otros elementos, otros factores relacionados con las conductas de riesgo, ya sea sexuales o de consumo de sustancias, tuvieron un valor de momios más elevado para la disposición al uso de la PrEP, pero los rasgos de personalidad mantuvieron esta significancia a pesar de la inclusión de estas otras variables. Y de manera adicional, yo quise tomar esta oportunidad para mostrarles unos análisis preliminares que nosotros también, como parte de este trabajo y del equipo del Instituto de Psiquiatría, hemos hecho con los participantes del proyecto IMPREP, en los cuales les hemos evaluado los estilos de afrontamiento para asociarlo específicamente con la adherencia a la PrEP. Nosotros utilizamos una escala para medir estos estilos de afrontamiento y encontramos específicamente que aquellos que tenían un estilo de afrontamiento evitativo tenían un mayor puntaje, a diferencia de aquellos que se mantuvieron durante todo el tiempo de la retención para la toma de la PrEP. Lo que quiere decirnos, que probablemente estos sujetos que fueron perdidos durante el seguimiento de la PrEP, pues tenían probablemente o percibían probablemente como una situación estresante estar bajo el monitoreo de esta medida preventiva. A manera de conclusiones, quiero nada más como mencionar que pues hasta nuestro conocimiento, este es el primer estudio que considera la personalidad como factor predictor para la disposición a la PrEP, además de los otros elementos que ya han sido considerados en otros estudios. El perfil de nuestra muestra fue muy similar en todos los sentidos a otros estudios latinoamericanos e internacionales. Y probablemente estos puntajes que los varones o los HCHs con disposición al uso de la PrEP tuvieron en el afán por el esfuerzo y la ambición nos indican que son sujetos que tienden a ser perseverantes en sus conductas y actitudes, y ellos probablemente sean los que tiendan a adherirse más y a mantenerse más en el seguimiento de esta medida preventiva. Y por el contrario, el hecho de que tuvieran bajos puntajes en las subdimensiones de timidez y dependencia de la personalidad, pues nos indican que son sujetos que probablemente tienden a tener poca preocupación o temor a la incertidumbre, lo cual puede sugerir que tenderían tal vez a tener mayores conductas de riesgo, ya sea en su actividad sexual o consumo de sustancias. El hecho de que los participantes del IMPREP que tuvieron un puntaje elevado, como decía, en el afrontamiento evitativo, pues como mencionaba, puede ser algo que represente para ellos algo muy estresante.
Y nuestro modelo lo que nos ayudó a dilucidar o que nos ayudó a entender mejor es que los HCHs que tienen unos rasgos de personalidad perseverantes, enfocados en logros y autodisciplinados, son aquellos que tienen mayor disposición a la PrEP. En cambio, aquellos que tienen más rasgos de timidez o de dependencia, pues tenderían a tener una menor disposición. Adicional a las conductas de riesgo que ya previamente se han descrito y que también encontramos nosotros en este trabajo que realizamos. De manera final, quiero solamente mencionar que ese trabajo nos ha ayudado y nos está ayudando a realizar una serie de trabajos para tratar de difundir mejor estos resultados y de esta manera que pueda ser considerada y pueda ser entendida también que el elemento de la salud mental y la evaluación de la salud mental en las poblaciones objetivo a medidas preventivas del VIH es muy importante, es relevante y tiene evidencia que lo respalda. Y finalmente, pues bueno, evidentemente quiero agradecer a todo el equipo, tanto de aquí de México y especialmente del instituto, que sin la ayuda, el apoyo y la guía que me brindaron durante todos estos años, no se hubiera podido hacer este trabajo. Y por supuesto también a los equipos de Brasil y de Perú que han sido bastante generosos en la invitación y en el trabajo colaborativo que hemos tenido en estos últimos años. Muchísimas gracias, doctor Hamid Vega, por este interesante proyecto y por estos resultados que nos alientan y que nos ofrece, creo que, muchas perspectivas de cómo ampliar y de cómo la intervención, ¿no? De cuando vamos a seleccionar personas para los programas preventivos, qué otras áreas debemos de reforzar o qué aspectos debemos de cuidar para la selección. Entonces, le agradezco mucho estas contribuciones. Pues nuestro último trabajo lo presenta Tania Real Quintanar. Ella va a hablar sobre desarrollo saludable de la identidad transgénero. Ella es investigadora en Ciencias Médicas B, también del Centro de Investigación en Salud Mental Global de nuestro instituto. Ella tiene una licenciatura en Psicología, una maestría en Ciencias en Salud Mental Pública y está concluyendo su doctorado. Ella, ella escogió el área de Psicología Social y Ambiental en la Facultad de Psicología y ha trabajado en proyectos sobre consumo de sustancias y su prevención, en epidemiología y en muchas otras áreas, especialmente actualmente en los trastornos mentales, prevención del abuso sexual infantil y desarrollo de la identidad de género. Ella nos hace una invitación al diálogo entre lo individual, lo social y lo político, nos lleva en un recorrido por las experiencias de las personas y sus necesidades, la discriminación a la que son objeto y cómo partir de las voces de las personas para mejorar las políticas públicas que tanto necesita esta población. Muchísimas gracias, Tania. Te doy el micrófono para que continúes. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí y compartir con todos ustedes. Como bien comenta, este es el trabajo que quiero compartir con ustedes. Este trabajo, como bueno, muchos saben, tiene el antecedente de haber sido parte de un proyecto más grande que fue coordinado por la doctora Robles, que fueron estos trabajos de evaluación de los criterios diagnósticos de la clasificación internacional de enfermedades. En el caso de este proyecto de la incongruencia de género, mi proyecto sale derivado de es el proyecto doctoral, y este proyecto tuvo dos fases, una cuantitativa, una cualitativa, que coordinó la doctora Ingrid Vargas, y justo de esta cualitativa es de donde se desprende este trabajo. Se realizó además, bueno, en realidad es este enfoque cualitativo, una entrevista semiestructurada que compartía parte de los objetivos del proyecto, pero que incluyó los que eran del mío, ¿no? Que en realidad era, como usted comenta, pues explorar estas experiencias en relación a la construcción de género, ¿no? Nos enfocábamos más en estas experiencias en la infancia,
Participaron adultos, eran, bueno, estas historias en retrospectiva de una clínica especializada y, bueno, se realizó un análisis temático de la información. Participaron 4 hombres y 8 mujeres. Bueno, pues también contábamos con todo el aval de los comités de ética y de investigación del proyecto y pues posterior a leer los consentimientos informados se realizaban estas entrevistas de manera individual, se audiogrababan y en un espacio privado. Teníamos, bueno, bastantes datos y varias categorías de análisis, pero una parte que pues bueno, que era importante y que queríamos analizar era desde esta perspectiva que aportan las doctoras Schepper, Hughes y Lowe, que es ver estos fenómenos en estas 3 esferas, de lo individual, lo social y lo político. En lo individual, ellas hacen referencia a la autoconciencia del cuerpo y de la mente, es decir, ver a la persona de manera integral, no el cuerpo, la emoción o las ideas y las creencias por separado, sino integrarlos. Entonces, para nosotros era, digamos, cooperativamente explorar esta parte de quién soy, qué me gusta, qué siento. La parte social hace referencia a los roles o al papel que desempeñamos en la construcción de lo social. Ellas hacen énfasis que esto puede causar armonía o desarmonía social y nosotros de manera, digamos, operacional lo representamos como las consecuencias que estas personas experimentaban a partir del desarrollo de esta identidad de género. Y finalmente lo político hace referencia a estos mecanismos de poder y control ejercidos sobre los cuerpos, ¿no? Tanto individuales como sociales, y que nosotros operativamente representamos como aquellas acciones interpretadas como correctivas por los participantes y las participantes a partir justo de este desarrollo o estas expresiones de la identidad de género. Entonces, bueno, teníamos muchas otras áreas en la entrevista, como les comenté, desde la edad de inicio, cuáles eran como preferencias o gustos, qué tanto persistía esta idea de pertenecer al género deseado, consecuencias de ello, incluso también como apoyos o cuáles habían sido muchos de los obstáculos. Es muy breve, ¿no? Esta parte que quiero presentar, pero sí enfocada como en estas 3 esferas que les comentaba. Entonces, de parte de lo individual, pues era un poco responder estas preguntas de quién soy, qué me gusta, qué quiero, y esta parte de la percepción del cuerpo. Entonces, es muy interesante en estos testimonios, pues, descubrimos, bueno, que desde muy temprana edad, ¿no? Está esta percepción de quién soy, de qué quiero ser, ¿no? Entonces, aquí lo vemos donde la necesidad de ser es fuerte, es desde muy temprana edad, sabía, ¿no? Quién era o había algo distinto en mí y que esta sensación la pueden expresar pues algo como a través de este viaje del tiempo, ¿no? Así como dice esta frase de Daniel, ser hombre para mí lo es todo, tanto lo físico, lo mental y lo espiritual, ¿no? Soy niño, no le daba nombre, simplemente me percibía distinto a los demás. En cuanto a esta parte de qué me gusta, qué quiero, bueno, pues era muy evidente a qué querían jugar, cuáles eran los compañeros de juego con los que preferían jugar, la vestimenta, los colores, los accesorios, ¿no? El nombre, ¿no? Es querer jugar o determinadas cosas o eran las que realmente no querían, ¿no? Cómo podían incluso pues detestar o sentirse ridiculizados o ridiculizadas al utilizar la ropa o los accesorios o jugar o comportarse de acuerdo al género que socialmente se les había asignado. Y esta parte de lo corporal, que en realidad en la infancia no es muy problemático, sino es a partir de la pubertad o la adolescencia, en donde la aparición de los caracteres sexuales secundarios empieza a causar pues estas reacciones, ¿no? Es decir, como dice el testimonio, ¿no? El
el crecimiento de los senos, el no tener un pene fue algo fuerte para mí, ¿no? Es algo doloroso. O sentir que los genitales les estorbaban, ¿no? Yo tenía que ser mujer. Entonces, esto, bueno, pues como incluso en los artículos también reportados por la doctora Robles y otra literatura, pues nos decía que la mayoría, pues desde muy pequeños, muy pequeñas, siente esta necesidad, no hay, no hay duda, ¿no? De cuáles son los deseos, de cuáles son las cosas que quieren hacer, jugar, como todas estas expresiones de género que desde muy temprano se manifiestan. En esta parte de lo social, nosotros pues operativamente lo hicimos como con las consecuencias, ¿no? Y están un poco sectarizadas en estas 4 áreas, cuáles serán las consecuencias familiares, las sociales, las escolares y las consecuencias en la salud. No existe pues bastante, o sea, bueno, hemos encontrado también ya bastante información de cuáles son todas estas consecuencias, ¿no? Desde el entorno familiar, pues hay castigo, hay regaño, hay sanción, hay prohibiciones, ¿no? Hay maltrato físico, maltrato verbal, ¿no? De estas prohibiciones o estas sanciones para las expresiones de género, ¿no? En las consecuencias escolares, pues muchos reportan haber sido acosados, burlados, golpeados de la escuela y que además aquí empezamos a ver cómo esta expresión de género los limita, o sea, pierden oportunidades escolares, ellos identifican, ellos y ellas perfectamente, que tienen que abandonar la escuela porque es un espacio que no es seguro, es un espacio en donde hay agresión. Las consecuencias sociales igual, ¿no? Desde el barrio, el entorno en donde se mueven, hay discriminación, hay igualmente violencia verbal, física, o incluso algunos testimonios sobre violencia sexual en el ámbito público y bueno, pues obviamente las consecuencias a la salud, también como algunos de mis compañeros han expresado estas consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el testimonio de esta chica Elizabeth, ¿no? Pues identifica perfecto que fue la causa de que empezara a beber y a consumir drogas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos también por otra literatura que la población trans es una población que padece muchísimo más malestar emocional y tasas de diagnósticos por encima de la población. Y bueno, digamos, esto cualitativamente pues le da voz a esas consecuencias. Y bueno, dentro de la esfera de lo político, que se está entendida como estas de dónde provienen, ¿no? Estas expresiones para querer corregir o controlar, ¿no? Entonces, estamos hablando de médicos, estamos hablando de personas en la religión que tienen que ver con ideología, profesionales de la salud mental, a las que estas personas acudieron por búsqueda de ayuda o por una indicación pensando que esto era una enfermedad, algo que corregir, como este testimonio, ¿no? El padrastro era médico, entonces con el afán de corregir esta conducta de esta chica le inyecta hormonas para hacer una corrección. Esto obviamente pues tuvo consecuencias en la salud o obligar, ¿no? A las personas a vestirse de acuerdo a su género asignado socialmente y qué pasaba también en la institución escolar, ¿no? Es quien manda a la escuela a este chico, va al psicólogo porque algo anda mal, ¿no? O este médico también que además pertenece a un círculo religioso en donde pues hay amenazas, ¿no? Es justo esto de si sigue pensando en eso, pues va a tener SIDA, le va a dar cáncer, o que el medicamento tendría que ser algo para corregir, ¿no? Es algo que se tiene que modificar. Y bueno, como conclusiones amplias en cuanto a esto es que pues en lo individual pues el malestar obviamente no se relaciona con la identidad de género sino con la respuesta del entorno, ¿no? Y esta dificultad para expresar libremente la identidad.
en esto de lo social, bueno, pues que es muy importante el apoyo, el acompañamiento, el generar espacios de seguridad y que las personas no tienen que adaptar el cuerpo a la sociedad, ¿no? Sino a sus necesidades y pues en este asunto de lo político, pues que no se patologiza y que no tiene que ser corregido y que en realidad pues la consecuencia es esta transfobia y que son las áreas en las que hay que atacar, es decir, los temas prioritarios justo pues es cuestionar, ¿no? La existencia de solo estas dos expresiones de género, ¿no? Considerar los derechos de la identidad, de la libre manifestación, esto tiene que ver pues con todas las expresiones desde la infancia hasta este derecho al cambio de identidad, ¿no? Que lo tenemos en México, hay varios países, hay también algunos estados que lo han estado haciendo, ¿no? Como también toda esta orientación profesional, especialmente en salud mental, pero que tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? La comprensión tanto de la persona como de la familia y del entorno y no orientado, o sea, a esta despatologización, ¿no? Que se dio también con el proyecto grande y que no es algo que tiene que ser curado, no es una enfermedad, no es algo que tiene que ser modificado. Esta información, ¿no? que a la que pocos tienen acceso, desde los bloqueadores hormonales, que se pueden utilizar a temprana edad, a los tratamientos hormonales, ¿no? Y pues todos estos derechos a la educación, a la salud, ¿no? En este tema que nos atañe a nosotros, que es de salud mental, en seguridad, acceso a la justicia, que son pues a lo largo de todo el ciclo de vida, estas personas y todos tenemos derecho. Entonces, una de las, como parte de la discusión, estas autoras y algunos otros autores que han retomado este enfoque, hablan que la emoción es posiblemente, ¿no? Este eslabón perdido capaz de unir la mente, el cuerpo, el individuo y la sociedad. O sea, es decir, no pensando como en una cosa muy romántica de la emoción, sino como cómo poner estos ejemplos, utilizar este asunto de la emoción vinculado con las creencias para desarrollar investigación o intervenciones que puedan ser más efectivas, ¿no? Es decir, aquí quiero traer otra vez algunos de los testimonios de las cosas positivas o ayudas que hubo a lo largo de la vida de estas personas en el desarrollo de la identidad, que fueron importantes o que fueron apoyos o que fueron positivas, ¿no? Entonces, en la esfera de lo individual, esta chica comentaba, ¿no? Su mamá era enfermera y ella le daba permiso en su casa de vestirse, de jugar a lo que quería, de usar la ropa que quería, de ponerse el nombre que quería, pero en casa, ¿no? Que en el afuera, en la calle, a lo mejor en la escuela, la gente no iba a entender. Pero a esta chica, cuando se le pregunta como un gran apoyo o un momento importante en la vida que ella recordara, pues esto era muy importante, ¿no? Este espacio que se abría en su casa era muy importante para ella, ¿no? O este chico, cuando logró hacer su cambio de nombre, ¿no? Fue como volver a nacer. Digamos, en la esfera de lo social, ¿no? Este chico que va a trabajar temiendo, no tenía su cambio de identidad, entonces tenía el nombre tenía su nombre legal, entonces su jefa intuitivamente le pregunta, ¿no? ¿Cómo quiere ser llamado? Él da su nombre, entonces, pues eso me hizo sentir muy bien, ¿no? A pesar de que mi gafete tenía mi nombre legal, que ella se refiriera a mí con el nombre que yo le había dicho, con el nombre que yo deseaba, era algo muy importante. O esta otra chica que encuentra apoyo en el prefecto de la escuela, ¿no? Que no me criticaba, me daba consejos y en esta esfera como de lo político, el acceso al tratamiento, ¿no? Que era muy importante, el tratamiento hormonal, el ver los cambios, el sentirse diferente, son cosas que eran muy importantes. Entonces, en ese sentido, quiero presentarles estos ejemplos de algunas investigaciones que han tenido como este enfoque en términos de cuidar, de cuidar como también esta parte en términos emocionales, es decir, pensando, dando voz, conociendo las historias, cuáles son las necesidades, haciendo difusión de esta información, ¿no? Que sea más social y que a su vez esto social pueda impulsar la parte política, ¿no? Este es un ejemplo de
de una investigación en donde se siguió una corte de niños y hay apoyo familiar, ¿no? Entonces se trabaja con las familias, con la escuela, entonces pues hay cambios en donde los niveles de depresión o los de ansiedad, si no son poco existentes, pues corresponden a niños y niñas que tienen de población general. O este otro, en donde se utilizaron los bloqueadores hormonales, que hay gente, bueno, pues que también tiene como sus reservas en eso, pero pues como también la salud mental es bastante similar a la de la población normal. Hay sensación de mejora y que además ninguna de las personas se arrepintió del proceso seguido. Pues finalmente también con estos ejemplos como recomendaciones, pues es mayor la necesidad, ¿no? De investigar y desarrollar modelos culturalmente apropiados, ¿no? Mejorar la comprensión de estas barreras, ¿no? En los profesionales que tienen que estar vinculados especialmente más con niños y los adolescentes, ¿no? Abordar esta parte del estigma con métodos más innovadores, es decir, aquí la autorreflexión y la autoconciencia, ¿no? Que también pertenecen a esta esfera de lo afectivo o de lo emocional, y desarrollar intervenciones psicológicas para afrontar estrategias de resiliencia y evaluar, ¿no? Cómo estas intervenciones con lo familiar puede facilitar la aceptación y el apoyo. Finalmente también pues dar las gracias a la doctora Marta Romero Mendoza, que participó en la asesoría y análisis de datos, y bueno, también a todas las personas que participaron en el proyecto. El doctor Hamid aquí presente también formó parte, la doctora Robles, a la doctora Medina Mori, por supuesto a todas las personas, ¿no? Que aceptaron participar con nosotros, abrirnos sus historias, sus experiencias para poder conocer más sobre el tema. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a nuestros 4 ponentes. Creo que cumplen esta indicación o mandato que nos dio el doctor de la Fuente de hacer la investigación sobre los problemas que afectan al país. Creo que las 4 son ejemplos muy importantes de poblaciones vulneradas, y decimos vulneradas porque son poblaciones que quedan afuera de los servicios, afuera de las posibilidades de su integración social, muchas veces discriminadas, rechazadas. Y lo que comparten estas 4 ponencias es esta voz de esperanza, de que a través de la investigación podemos encontrar estos caminos, y que hay caminos de mucha esperanza de cómo las cosas se pueden mejorar con recomendaciones claras y directas. Entonces, les agradezco mucho sus magníficas ponencias y también la oportunidad de poder haber coordinado esta mesa en la que reunimos, pues, como dije al principio, 4 investigadores jóvenes, talentosos y con mucho futuro. Muchas felicidades a los 4.